Estudia tu maestría en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. Clases presenciales. Somos una institución afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica y al Colegio Internacional Forense. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle 10ª Poniente. Línea directa 614-6688. Inscripciones abiertas. Bienvenidos una vez más a una emisión de Síntesis de la Criminología. Le doy a usted la más cordial bienvenida y por supuesto a este auditorio maravilloso que el día de hoy nos acompañan aquí en el Salón Mactumaxá del Centro de Convenciones Poliforum de este hermoso Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, estamos dentro del marco del segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística y nuevamente las cámaras de síntesis de la criminología se visten de gala. El día de hoy nuevamente contamos con unas personalidades de su distinguida presencia, además con una gran trayectoria y sobre todo pues maestros, doctores en la materia de criminología, así como con el juez Rotter. Gracias de verdad por su presencia hoy aquí en este programa. Les recuerdo que esta transmisión es a través del canal 7 de Megacable. Estamos transmitiendo pues en vivo y en directo y todos los miércoles estamos con ustedes una hora de 7:30 a 8:30 de la noche transmitiendo a través del canal 7. Les vamos a recordar los teléfonos del estudio y hoy aquí que nos encontramos en Síntesis de la Criminología vía control remoto, 614-6688, así como nuestro correo electrónico infatv07@hotmail y nuestro Facebook Universidad Infa Chiapas. Gracias, de verdad les agradezco mucho hoy su presencia, pero sobre todo hoy a nuestros invitados que pues les reitero un gran reconocimiento, de verdad un agradecimiento porque el día de hoy nuevamente están aquí. Ya hemos estado platicando a través de las cámaras de síntesis de la criminología, pero pues de verdad es que yo quisiera tener todos los programas, ¿no?, con ustedes y aprender otra vez de ellos. Les presento con muchísimo gusto y es un gran honor tener aquí a la doctora María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Luis Rodríguez Manzanera, presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, así como del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, bueno, pues también autor de muchos libros, así como de la doctora. Bienvenido. Gracias, doctor. Y también está con nosotros el doctor Jorge Segismundo Rotter Díaz, juez de garantía del Poder Judicial del Estado. Y muchas gracias también, que bueno, ustedes, la mayoría de nosotros aquí chiapanecos lo conocemos muy bien y pues tenemos el gran orgullo de decir que es uno de los pioneros en este tema de los juicios orales, que además ya está certificado y orgullosamente chiapaneco, pues ya no está haciendo su labor aquí como debe de ser. Precisamente de esto vamos a platicar. Y entrando pues en materia, ¿no? Vamos a platicar inmediatamente. El papel que estamos ahora en este marco del segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, ¿por qué hacer un congreso de esta magnitud, doctor? ¿Por qué hacer un congreso con el tema la criminología, importancia en juicios orales? Bueno, en primer lugar porque era necesario, ¿no? La reforma es algo tan novedoso, es tan impactante, es un cambio real en el país. Esperamos que no se quede en un cambio puramente normativo y que sea nada más un cambio de leyes y, como decíamos en la mañana,
un cambio de términos, que ahora ya no se dice así, sino se dice así, y todo queda en lo mismo. Pero las grandes discusiones en lo referente a la reforma han sido, desde luego, así debe de ser, ¿no? Las discusiones, así como con el maestro Rotter, de las altas discusiones jurídicas y Kelsen y Kant y etcétera, los derechos humanos, etcétera, pero es necesario, creo, bajar acá a la realidad, que a lo mejor no es tan impresionante como la discusión, pero es muy impactante. Entonces, ¿qué va a pasar acá abajo en la realidad con los juicios orales? Ya la doctora Lima, que es su especialidad, ¿cuál es el impacto para la víctima que llega a un juicio oral? No que dice la alta teoría, etcétera, que la alta teoría es muy importante, no la despreciamos, pero ¿qué pasa en realidad acá abajo? Y de lo que pasa acá, ¿cuál es la función del criminólogo? ¿Qué tiene que ver el criminólogo? ¿Qué tiene que decir el criminólogo? Y bueno, yo llego a la conclusión, quizás está equivocado, desde luego, pero yo a la conclusión que sin criminología y sin criminólogos, esta reforma no va a poder avanzar, no va a triunfar. Así es. Entonces, claro que era necesario absolutamente tener una reunión de este estilo en que vengan juristas, en que vengan criminólogos y aún personas de otras especialidades para que veamos. El gran problema ya no es discutir la reforma, cómo va a aterrizar acá en la realidad, no en la bellísima teoría sobre los juicios. Y en las letras, ¿no? Este es el problema. Pues la pregunta la hizo el doctor, ¿no? A usted, ahora, con la criminología, la importancia de juicios orales, desde su punto de vista, en la victimología, ya hizo la pregunta precisamente, el papel tan importante que va a desempeñarse en la nueva Ley General de Víctimas de Atención. El sistema nuevo penal y el viejo sistema penal, yo ya lo comentaba, necesita un personal sensible. Hay psicólogas entrenadas para hacer el acompañamiento de las víctimas. En algunos estados, lo más importante a mí en el nuevo sistema penal es la oportunidad en un momento dado que la víctima pudiera tener su asesor jurídico, que la acompaña, o que ella decida presentarse. A veces a mí me tocó una violación tumultuaria que tuve en la Ciudad de México, unos judiciales federales que habían violado a 17 chicas. Después de una terapia psicológica muy profunda que les dimos, ellas decían, yo quiero estar enfrente de ellos, yo quiero hablarle y tener un careo. Y la gente diría, el careo no le va a servir mucho, ¿no? Dijo, yo quiero tenerlo, porque yo le quiero decir, este desgraciado, cómo me sentí, qué pasó, y todo, y también en casos de las chicas que son abusadas por personal de las iglesias. Entonces quería yo decirles a sacerdote todo lo que para mí significaba y lo que hizo y lo que destruyó en mi vida. Entonces a la víctima tenemos que dejarla que haga esas diligencias si lo quiere, pero tenemos que prepararla. Ustedes saben que la defensa utiliza estrategias muy amañadas con las víctimas, de que se empiecen a reír de ella y empiecen a cuchichear y la señalen. A la víctima hay que darle la enseñanza de lo que es el lenguaje corporal que va a tener presunto que esté enfrente, que van a tener los abogados que están haciendo y armando, porque este es un teatro. Y en ese teatro que ella se presenta tiene que saber a quién no verle a la cara jamás. Yo les digo, no vean a los presuntos ni tampoco a la defensa, ve al juez cara a cara y concéntrate en lo que estás diciendo. Porque si no, esos distractores te pueden hacer sentir intimidada y a la mejor te da pánico escénico y la víctima ya no quiere hablar, le da terror, no quiere estar ahí. ¿Ustedes creen que es tan fácil para ella estar en un juicio oral? No, es muy difícil. Antes había quien leyera lo que le había sucedido, pero ahora va a estar ahí sentada. Y se me hace una barbaridad a mí que a los menores de edad los sientan ahí. En Canadá los llevan un día antes. Y les dicen, mira, como jugando, sientan al chiquito de 5 años y le dicen, mira, ahí va a estar el juez y te van a preguntar cosas y es como jugar, mira. Y lo llevan y al otro día llega y él se quiere sentar y ya sabe qué va a pasar. Pero es una tontería. Tenemos que hacer esas jalas alternas donde esté el chiquito ahí contestando y no lo sentemos a un niñito de 3 años en una sala de juicio oral. O sea, es una barbaridad.
Como yo lo decía en la mañana, ¿cómo vas a tú hacer que a un chico delincuente lo juzguen como adulto? Pues como una víctima menor la vas a sentar en un juzgado, aunque sea una gran sala. ¿De qué le sirve la gran sala de juicio oral? En nada. Es decir, es peor para las menores de edad. Entonces, como si tenemos esa sensibilidad, vamos a saber para qué sí nos sirve y cómo nos sirve y qué instrumentamos para que esto no esté sucediendo. Porque me decían que en Yucatán una chiquita de 5 años con sus violadores enfrente, Dios mío, en violación tumultuaria, y la niña ahí contestando a una niñita y los otros diciendo, no. Entonces, tiene que haber reglas, debe haber protocolos y el estándar está dado, el estándar que se hizo con el gobierno de Canadá, que me tocó redactarlo, que la Corte lo asumió, es un estándar de cómo presentar a un menor a juicio si es víctima, menor y testigo. Hay que obligar a las procuradurías a aplicarlo. Hay que entrenar a que el maestro Olea es experto en protocolos. Debemos aprobarlos, debemos asumirlos, capacitar al personal ministerial, policial, pericial, y ya que los sepan utilizar, atrevernos a que la víctima efectivamente tenga esos beneficios que tanto le presumen del nuevo sistema. Así es. Y desde su punto de vista, doctor Sergio. Bueno, comparto la opinión de la doctora María de la Luz. Realmente, este sí debe ser un sistema garantista para el inculpado. Yo siempre he defendido eso, pero no a costa de las garantías de la víctima. Debe de guardar los equilibrios necesarios. Esos protocolos de los que habla la doctora para víctima y para inculpado son el resultado de años de experiencia y de esfuerzo. Estos procesos de implementación llama a especialistas a incorporarse al derecho, desde luego fuertemente a criminólogos, pero no solamente a criminólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, a participar de las formas de administración de justicia. Y un comentario, así un golecito del Poder Judicial. Bueno, pues aquí ya tenemos una sala lúdica para todo ese tipo de eventos. El Poder Judicial implementa ahí en el propio Instituto de Formación Judicial, no en el juzgado, ¿verdad? No, o sea, vente a la sala lúdica, tráete a los especialistas, que en este entorno de juegos y de juguetes, las víctimas puedan de alguna manera darnos luces de lo que está pasando, ya no solamente en temas penales, temas familiares que son tan importantes, pero sí con la fuerte intención de que a la víctima no se le tenga desprotegida. No es agradable para ninguna víctima estar en una audiencia de esta naturaleza, y siempre la presencia de su representante legal pudiera darle un sentido de mayor seguridad. Sin embargo, estos representantes legales tienen que estar a la altura del nuevo sistema para que no se conviertan en meros obstaculizadores, sino garantes de los derechos de la víctima. El poderle explicar al inicio de una audiencia, no en un acto de leerle qué dice la Constitución, sino en un acto sencillo en el que el juez le pueda decir: mire señora, o mire señor, si yo llego a emitir una resolución que ponga fin a este asunto y a usted no le agrada mi resolución, solo tiene que decirme: no me gusta su resolución, y yo voy a tener por tramitado sus recursos, sin necesidad que me haga esos protocolos. De eso se trata esto. Muy bien. Es hora de ir a un breve corte, inmediatamente regresamos. Vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas del público que hoy nos acompaña aquí tan amablemente, para que vayan preparando ahí papel y lápiz. Y bueno, pues aprovechen hoy aquí a personalidades tan importantes que nos acompañan en Síntesis de la Criminología. Regresamos. Para mamá, para el maestro, para papá, para todos. La venta especial de Megacable tiene la tablet que necesitas. Si ya tienes Megared, llévatela por 2,899 pesos de contado y duplica tu velocidad contratada por 6 meses. O si lo prefieres, te ofrecemos los mejores equipos Samsung a crédito. Samsung 7 a 165 mensuales y laptop con 4 GB de RAM por 249 al mes. Si aún no tienes Megared, contrata hoy mismo en la venta especial de Megacable.
Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología, transmitiendo desde el Salón Mactomaxá de la oficina del Centro de Convenciones Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, en el marco del segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, del tema precisamente la importancia de la criminología en los juicios orales, que es el día de hoy el tema que nos compete, y precisamente tenemos al doctor Luis Rodríguez Manzanera, a la doctora María de la Luz Lima Malvido y al juez Rotter, así todos le decimos acá, ¿verdad? Juez Rotter. Hablando precisamente de por qué la importancia, por qué el hacer un congreso con este tema y por qué ahora la importancia del criminólogo, doctor Luis Rodríguez Manzanera, del criminólogo precisamente en nuestro nuevo sistema de justicia acusatoria. Bien. Todo el sistema acusatorio, toda esta nueva forma de juicio, gira alrededor de una figura que se llama teoría del caso, el case study, que hemos traído de otros lados, que consiste realmente en la reconstrucción total de qué fue lo que sucedió. Es decir, este acercamiento a la realidad, hasta dónde lo que dicen los peritos, lo que dicen los testigos, lo que dice el inculpado, lo que dice la víctima, etcétera, se acerca a la realidad. Entonces, todo este aspecto tan complejo no es un problema jurídico. La interpretación jurídica la dará el jurista a posteriori. Toda esta estructura, todo este primer esqueleto, etcétera, es un problema como muy técnico, es un problema de interrogatorio criminal, es un problema de polígrafo, es un problema de criminalística, es un problema de peritajes, ¿sí? Y toda esta primera estructura tiene que hacerlo un técnico, alguien que sepa de estas cosas, y evidentemente la conclusión es que esto tiene que hacerlo un criminólogo, y esa es su figura y esa es su importancia dentro del curso. La teoría del caso no consiste en esta reconstrucción, porque entonces ¿para qué necesitamos juristas? Con que el criminólogo se presente ante el juez y le diga qué fue lo que pasó, el juez puede juzgar. No, esto es, digamos, el esqueleto, ¿no? De ahí se va formando el cuerpo con las pruebas y luego viene toda la vestimenta, que hasta eso sí es impresionante, puede ser toga y todo, ¿no? Y esa vestimenta es el jus, es el derecho. Esto es lo que hace el abogado. El jurista lo que tiene que hacer, sea MP, Ministerio Público, o sea defensor, su gran función es ir armando la teoría del caso, vistiendo con ropaje jurídico todo aquello que pudo construirse criminológicamente. Por eso yo no podría entender cómo se puede llegar a la teoría del caso con puro ropaje jurídico. O sea, sería la vestimenta como de fantasma, sin un cuerpo, sin un sostén, que a la larga pues, se va a derrumbar fácilmente. Muy bien. Esta es la fuerza. Entonces, juez Rotter, de acuerdo a lo que está diciendo el doctor Luis Rodríguez Manzanera, aquí, por ejemplo, ahora que ya se están haciendo pues los primeros pruebas de juicios orales, efectivamente ya están pues tomando criminólogos, ya están participando en esto. Sí. Retomando el comentario del maestro Rodríguez Manzanera, yo diría que esta se ha malentendido como una reforma de formas. Y realmente la forma se cambió para adecuar a la verdadera reforma, que es una reforma de fondos. Esta es una reforma de garantismo, de respeto a derechos humanos. Y hubo que cambiar la forma tradicional porque esta no garantizaba. Al juez se le dio mucho tiempo el concepto de perito de peritos y se malentendió el concepto de perito de peritos como si el juez fuese un experto que pudiera determinar. Alguna vez me decían, aquí está la violación, se ve clarísima. ¿Dónde que no la veo? Dice, aquí está, himen hiperémico. ¿Y qué es himen hiperémico? Así quién sabe. Aquí dice. Bueno, pero aquí dice que hay himen hiperémico y entonces hay violación. Y entonces dice, es que tú eres juez, eres perito de peritos y ahora tú tienes la obligación. Espérate.
Yo soy evaluador de lo que diga el perito, pero no soy un experto. El juez no puede conocer en el fondo de cuestiones de psicología. Podemos a lo mejor en un ejercicio de crecimiento profesional meternos con el psicoanálisis de Freud, y luego no mucho, porque luego ya no quiero tanto a mi mamá. Pero hasta ahí nada más, soy limitado. Mi conocimiento, mi pericia va en el manejo de normas. Entonces, para que yo pueda resolver lo más ajustado a la realidad, yo tengo que ver a través de ojos expertos. Y los mejores ojos para mí son los de los criminólogos, no porque sean mejores que los sociólogos o los psicólogos, sino porque están más adaptados a este sistema penal. ¿Por qué? Porque el psicólogo de paso se asoma al mundo del crimen, porque el antropólogo de paso se asoma al mundo del crimen, pero el criminólogo busca desde sus orígenes la causa de la conducta, los factores de la conducta, el medio, y entonces sí me lleva a un mundo que no es de normas, es de hechos, y que buscaré adecuar esos hechos a estas normas. Necesitamos complementarlos. Nunca he visto yo la competencia entre derecho y criminología, siempre he visto esa dualidad que debe de completarse. Por eso es tan importante que los criminólogos ya estén en este sistema. Perfecto. Entonces, doctora María de la Luz Lima Malvido, en el papel, por ejemplo, que ustedes desempeñan los victimólogos, efectivamente, el criminólogo cuando hace la intervención, cuando entrega pruebas, cuando hace el estudio, ahí entran ustedes, ¿no? Bueno, puede en un momento dado el criminólogo tener por lo menos un diplomado en victimología para que se atreva a tratar el tema, porque creen que por ser criminólogo van a tener una materia y que una materia les da el conocimiento. Les da un conocimiento histórico de la victimología, pero no les da todos los conocimientos adicionales que se requieren. Por eso la directora, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la UNAM me acaba de pedir unas clínicas victimológicas que se van a dar a los que tengan vocación en estos temas para que conozcan casos concretos de cómo los tienen que llevar adelante. Yo me iría mucho a la figura del asesor jurídico de la víctima. Esta es una figura que está contemplada en la nueva ley y que tiene que estar presente en los juicios orales. Esta persona capacitada en un momento dado en el área jurídica tiene que aparte manejar todos los asuntos victimológicos que le permitan saber en qué momento va a estar con la víctima. Yo tengo algunos alumnos de la maestría que me decían que en diligencias que están haciendo, por ejemplo, en el Estado de México, le permiten al asesor jurídico estar sentado junto a la víctima cuando ella está en la audiencia, y que le dan la potestad para suspenderla cuando está siendo revictimizada, ya sea por preguntas de la defensa o la diligencia está de tal forma afectándola que ella pide la suspensión. Que se suspenda temporalmente, pero simplemente la fortaleza que le da a una víctima tener a su asesor jurídico, ella le permite estar verbalizando lo que le están preguntando, pero siempre no está preparada previamente, porque algunos dicen, es que la prepararon, no, pero sí está alterna, está con ella. Y en casos de los menores debe de hacerse la diligencia en una sala alterna, donde se cambie el código procesal a fin de que se pueda tener el video, donde se repitan diligencias que se hicieron previamente. Jamás un chiquito lo van a sentar y le van a decir que repita lo que ya le comentó a alguien previamente. A veces para tener la confesión o para tener la verbalización de una agresión sexual a una niñita, puede ser en un momento pequeñito cuando estás platicando con ella. Acuérdense que a los menores no se les puede preguntar 5 o 7 veces porque ellos empiezan a alterar la realidad, no distinguen entre la realidad y el mundo imaginario, y van imaginando cosas y luego le ponen cosas y dicen, no, este niño ya está imaginando. Las primeras son las veraces. Sirve mucho los dibujos de los chiquitos porque pintan al agresor. Yo tenía una nenita que le puso unos bigotes así de todo el cuerpo, porque tenía bigote, pero ella lo exacerbó. Y no se imagina en resolución de casos con los dibujos, con una niñita que tuve de violación, cómo dibujó una celosía que ella vio cuando la ataron, y era la celosía que estaba enfrente del lugar en donde la habían violentado. Entonces tenemos muchas herramientas que tenemos que tener la imaginación de que se usen, pero hay que capacitar a los asesores jurídicos en asuntos de menores, hay que capacitar a esos jueces para que ellos
tengan el conocimiento y sepan por qué razones no se le puede volver a preguntar todo al chiquito. Ahorita acaban de hacer un protocolo en Argentina para violaciones y asuntos de violencia sexual grave. Se dice, el protocolo se llama una sola declaración. La primera, y le dan validez, la certifican y ya no le vuelven a preguntar lo mismo, pero se hizo de tal forma certificada con ciertos parámetros que nunca se le va a volver a preguntar lo mismo. Porque si después de 10 veces ya la persona dice, ya se le olvida y empieza a tener alucinaciones y delusiones propias del estrés postraumático. Entonces, me parece que ese asesor jurídico especializado en menores o bien en adultos tiene que estar perfectamente preparado para que en esas audiencias tome el nivel que estamos esperando. Porque si no, bueno, pues de nada serviría toda una reforma si estamos empleando todos nuestros esfuerzos y todo para que este presunto tenga todas esas beneficios dentro del sistema, el sistema oral adversarial, y la víctima la estamos abandonando. Bien, vamos nuevamente a un corte. De regreso vamos a ver cuáles son los avances que se han tenido aquí en el estado de Chiapas y por supuesto ustedes donde radican en la Ciudad de México. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en Síntesis de la Criminología. Estimado suscriptor, le recordamos que para continuar disfrutando su servicio Megacable es muy importante realizar el pago de su mensualidad antes o a más tardar en la fecha límite indicada en su estado de cuenta. Pagar puntualmente asegura la diversión de su familia y le evita cargos por reconexión. En Megacable agradecemos su preferencia. Regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología. Les recuerdo que esta producción es a cargo de la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense, en el que hace un verdadero esfuerzo por tratar estos temas que de verdad estamos pues muy interesados y cada vez más. Yo siempre les platico a los que van y preguntan en la universidad acerca de por qué los juicios orales y por qué quiero estudiar criminología criminalística. Les digo, es que no solamente es para quien quiere estudiar esto, es que yo creo que todos deberíamos de saber un poco de criminología, de criminalística, un poco, mucho, porque todos, pues digo, no estamos exentos en la calle, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, ser víctimas, de un día a otro la vida cambia. Entonces de verdad debemos estar todos preparados, no solamente los que están interesados en esto, o los abogados, o como decía aquí el juez Rotter, solamente los psicólogos, ¿verdad? Los sociólogos. Bueno, entonces esta producción precisamente por eso se ha encargado de llevar a cabo este tipo de programas en Síntesis de la Criminología. La pregunta quedó antes del corte, juez Rotter, precisamente, ¿cuáles son los avances que se han tenido aquí en nuestro estado de Chiapas con este nuevo sistema de justicia acusatoria y los juicios orales? Bueno, pues los avances están a la vista. Podemos hablar en términos generales de este sistema. Aproximadamente 700 audiencias orales celebradas ya en Chiapas en los últimos meses, y eso es un número que más allá de las estadísticas, porque decía mi maestro precisamente de victimología en la universidad que la estadística en el derecho penal es como la minifalda, enseña todo pero esconde lo principal. Entonces no he sido muy dado a la estadística en estos temas, pero sí en fondo, ¿cuáles son los resultados? Por ejemplo, en materia de ejecución de sentencias, ¿cuáles son los resultados? Aulas llenas en los centros de internamiento, CERS en los que ya les llama la atención trabajar, estudiar, capacitarse, y no porque alguno de ellos vaya a concursar por un premio Nobel de literatura, sino porque entienden que ese es el camino hacia la libertad, que van a irse a una audiencia pública, oral, transparente, democrática, y me gusta usar la palabra democrática porque de repente alguien nos hizo creer que democracia era ir a sufragar un voto. No, eso es apenas una muestra muy insignificante de lo que es la democracia.
audiencias democráticas en las que la justicia en manos del pueblo les permite a ellos acreditar un proceso real de reinserción, y entonces advierten que si cumplen estos requisitos van a obtener la libertad antes, y empiezan a inscribirse a las escuelas. Alguna vez en Tonalá, Chiapas, me tocó hacer 4 audiencias en un solo día, ahí medio maratónico, porque era tierra muy caliente, costa chiapaneca, nosotros trajeados y sin aire acondicionado. No fue algo ahí. Sacrificio. Pero al otro día, al siguiente día, tenía yo otras 4 sesiones y el director llegó y me dijo: oiga, ¿qué les hizo a mis internos? Ahí están todos, se quieren inscribir hoy a la escuela. Entonces creo que esos son los resultados verdaderos de este sistema. Resultados auténticos, ministerios públicos que a lo largo de un año los hemos visto crecer fuertemente, que cada vez son más garantistas, primero hacia la víctima, lo que decía la doctora, un trato diferente. Si alguien me dijera, ya llegaron al final del camino, por supuesto que estamos caminando hacia allá, pero que empezamos a ver ya en las audiencias, tuvieron ya el cuidado de a la víctima separarla, de al inculpado hacerle saber sus derechos. Creo que los números son fríos, estos son los resultados auténticos. Desde luego que yo quisiera decirles que de aquí a diciembre todo va a estar listo, pero creo que ha sido saludable este proceso gradual de implementación, porque algunas fallas que todavía se siguen presentando, por ejemplo, en las actuaciones policiales, que es ahí un poquito la parte más débil todavía, no creo que solo Chiapas, creo que todo el país. Sí. Pues ahora se empiezan a presentar y nos cuestan una libertad, pero al menos nos cuesta la libertad de alguien que iba conduciendo en estado de ebriedad, y no nos vaya a costarnos la libertad de alguien que está por una conducta más fuerte. Entonces sí comparto la idea de que sea gradual este proceso de transformación. Se trabaja ya con varias salas orales, 2 en materia de adolescentes, 4 en materia de ejecución, 4 salas orales en un juzgado ya en Tuxtla y próximamente ya en otros distritos judiciales. Creo que los pasos han sido firmes y sólidos. Hay una comisión ahí trabajando muy fuerte, una comisión interinstitucional que nos ha mostrado lo que se puede hacer cuando no hay protagonismos, cuando se quiere trabajar de manera coordinada. Esperamos todavía ver más. Muy bien, juez Rota. Efectivamente, y de hecho, pues nos han hecho favor de invitarnos a estas prácticas que se tienen en estas salas de los juicios orales. Hemos estado participando, lo hemos estado viendo de cerca, y como se dice, es gradualmente, poco a poco, pero pasos firmes. La pregunta también para ustedes: los avances que se han tenido en este contexto de juicios orales, pero por ejemplo en el Distrito Federal, que ya se va más tiempo, ¿no? Ok, en el ¿Les Distrito corresponde Federal, a ustedes? No, demasiado lento. Se pensó que ese defecto mexicano, se pensó que cambiando la ley se cambia la realidad, y no se pensó en la descomunal infraestructura que se necesita para hacer un efectivo y real sistema de juicios orales. En eso estamos cayendo continua y constantemente. Es lo mismo para lo de la cuestión de víctimas. Sí, la ley es bueno, pero la infraestructura, ¿de dónde va a sacar? Vamos a sacar ese dinero, etcétera, etcétera. Igual en lo de menores, el cambio, se le cambiaron de nombre las cosas, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar a los especialistas cuando además se corrieron a los que estaban antes, ¿no? Etcétera. Yo creo que hay que pensar muchísimo más en toda la infraestructura. Ya sé que no todos son las salas bonitas y todo lo demás, pero sin una infraestructura física está muy difícil. Segundo, esto, como todo cambio de paradigma, porque creo que sí hay un cambio de paradigma, implica un cambio muy importante de cultura, ¿sí? De cultura de la legalidad, de cultura democrática. Eso yo creo que es lo que va a costar más trabajo. No echemos la culpa a los abogados, pero bueno, toda la vieja guardia con la que convivimos, la realidad es que
Si no la mayoría, la mitad están en desacuerdo. ¿Sí? Sí. Y es lo que Hasta hay ha libros, pasado. Por ejemplo, en las cuestiones penitenciarias, resulta que se lo oímos ahora decir al director de Baja California, cuando hacen un cambio en serio, como lo que uno vivió, el cambio de Lecumberri a todo el nuevo sistema, el problema y las dificultades estuvieron con custodios y con personal, no con los reclusos. Ellos no dan problema, saben que van a ganar, ¿sí? Entonces romper una tradición, pues ahora sí que de siglos, de el juicio escrito y el juicio de tipo no acusatorio, sino inquisitorial, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio de cultura, creo que va a ser un problema bastante agudo. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Ni modo, meter gente joven, que ya traiga más esa mentalidad de internet, que ya la vieja guardia no lo tiene. Y creo que vamos, aquí está el maestro Olea, director del Instituto de Formación Profesional del DF, que está preparando a la gente joven. Aquí está la primera Ahorita lo vamos juez a sentar aquí al doctor ahorita Olea. los vamos a subir acá, ándale, pues aquí está la Belén. junto con otra, Sí. junto con la maestra Belén Bolaños, Bolaños. la maestra Belén, que son las dos primeras jueces de ejecución de sanciones en el Distrito Federal. Sí, además estamos de lujo. Aquí está la primera mujer que fue subprocuradora También. de la República en la historia del país. Entonces, creo que ya me estoy atreviendo a decir que además de que lo que necesitamos es mucha gente joven, yo no creo mucho en todo este rollo del género, pero sí necesitamos más mujeres. Yo creo que traería muchas mujeres, muchas más mujeres. Sí, cambiar son las que pueden cambiar la estructura, porque ya con toda la vieja guardia yo veo muy difícil intentar, es cuestión nada más de hacer números, ¿no? ¿Cuántos ministerios públicos y cuántos jueces y cuántas ministerios y cuántas jueces? No me gusta lo de juezas, ¿verdad? Y cuántas jueces, etcétera, ni hablar. Entonces ese cambio de cultura va a ser bastante más difícil que hacer salas bonitas. Así es. ¿Sí? Y muchos sistemas de tele. Sí. Muy bien, doctor Luis Rodríguez Manzanera, muy bien dicho. Pues vamos a un corte, inmediatamente regresamos en síntesis de la criminología. Efectivamente vamos a pedirle la presencia al doctor Olea, el director del Instituto de Profesionalización de la Procuraduría del Distrito Federal, así como la juez Belén Bolaños, que también fueron parte y ha sido parte importante en esta formación, y también ponentes de este segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Nosotros vamos a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en vivo y en directo desde la oficina del Centro de Convenciones Poliforum, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Regresamos. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad INFA Chiapas. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología, y como hay mucho todavía de qué hablar sobre este tema, criminología, importancia en los juicios orales, tema del segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, pues haremos una segunda parte, pero antes, lo prometido es deuda, vamos a cederles el micrófono a quienes deseen hacerle una pregunta
o algunas dos preguntas aquí a la doctora María Lima Malvido y al doctor Luis Rodríguez Manzanera, y en su caso también al juez Rotter. Adelante, psicóloga Joana. Si nos ayudan con su nombre, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Juan Carlos Salgado Domínguez. Mi pregunta va encaminada a la doctora Lima, que ha hablado del abogado victimal. Más que nada quisiera saber de quién va a depender la designación del abogado victimal, en este caso del Poder Judicial de la Federación, porque la iniciativa que ahorita la rechazaron hace unos meses, la iniciativa federal, sí contemplaba el abogado victimal, pero en sus articulados no mencionaba de quién iba a ser la designación, si iba a depender del Poder Judicial el abogado victimal o de qué institución o del Estado. ¿Cómo no? Mire, la iniciativa, la ley tuvo una reforma. Como usted bien lo comenta, la reforma estuvo controvertida, pero ya está aprobada, ya se publicó en diario oficial. Esa figura está ahí y es obligatoria. Mi punto de vista es que esta figura debe depender del Poder Judicial. Así como el defensor de oficio debe estar el asesor jurídico dependiendo del Poder Judicial, porque si dependiera de la Procuraduría, pues queda en esa figura rara de la que estaba en la Constitución de un asesor jurídico y al final le piden a algunos abogados de la Procuraduría que estén ahí, pero eso no es la función real. Ahora, como ella puede nombrar algunos asesores jurídicos, yo estoy promoviendo que organizaciones nacionales muy fuertes que tengan esa vocación también preparen a esos asesores jurídicos. Por ejemplo, Províctimas podría convertirse, si fuera un órgano desconcentrado, como lo es, pero sectorizado a la Procuraduría, pero con la independencia y autonomía en su función, podría ser el órgano que pudiera dar la asesoría jurídica a las víctimas del orden federal de delitos graves. Así lo propuse. Pero en los estados tienen que buscar cuál es en un momento dado ese órgano. Si es desconcentrado con autonomía propia, pudiera estar sectorizado a la Procuraduría, pero mi idea quizás sería irnos hacia la dependencia del Poder Judicial. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, doctor, adelante. Es que aquí hay un punto que me preocupa mucho, porque ya con todas las reformas, se habla del asesor jurídico. Entonces se rompió un poco, no me gusta cómo está planteado, la figura aquella del abogado de las víctimas, que no es ni siquiera el equivalente del contrario con el Ministerio Público, sino una gente con unas funciones descomunales, porque de recibir es el que pone en contacto a la víctima con los centros, y es el que, sí, no es nada más aquella figura que nació en principio en Canadá, de aquel que acompañaba en el juicio oral a la víctima para que no la tosigaran. No, la función tiene que ser infinitamente más amplia, no es nada más un asesor jurídico. Entonces, ojalá y eso se logre avanzar. Perdón por mi No, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería, bueno, mi nombre es Brenda Yaret, mi pregunta sería igual para la doctora o para el doctor, cualquiera de los dos que me quiera contestar. ¿Qué requisitos necesitaría un abogado para ser, valga la redundancia, un abogado victimal? O sea, nosotros, bueno, yo soy abogada, ¿qué requisitos tendríamos que tener para poder ser ese tipo de abogados? Sí, ahí tenemos que trabajar sobre lo que son los perfiles, el perfil del personal y competencias. Es más bien qué va a hacer, qué alcance tiene el mandato para saber qué perfil establecemos y que las procuradurías o el Poder Judicial o el ente que los va a incorporar desde el principio hagan los exámenes psicológicos que nos permitan investigar. Por ejemplo, cuando yo recluté personal para las agencias de delitos sexuales, me decían, aquí hay Ministerio Público, doctora, ya no necesita hacerles exámenes. No. Yo quiero un Ministerio Público que tenga este perfil. Y algunas no tenían la capacidad de soportar toda la información que iban a recibir de violencia de las víctimas para poder estar en el cargo. Una que recibimos a pesar de los exámenes se enronchó, decía, estoy enferma, y decía, es que tu cuerpo te está pidiendo irte de aquí. Otra se hizo novia de un violador, imagínense. Y bueno, habían pasado la selección, es difícil, tenemos que estar monitoreándolos, tenemos que darles este tipo de personal
El tipo de, ¿cuál sería algunas características del perfil? Bueno, es una persona que tiene una empatía muy grande con la gente, que tiene una capacidad de escucha, que puede recibir sin afectarse muchísima violencia, tiene una gran capacidad de frustración, un nivel mental, un nivel de un coeficiente intelectual alto, un coeficiente de la inteligencia emocional alto para que pueda soportar esta violencia que está recibiendo. Son muchas características, yo no me atrevería a dar características complejas porque hacer un perfil psicológico es de lo más sofisticado y aquí el maestro Lea me podría reforzar. Y después de que tengamos qué competencias vamos a darle, qué es lo que debe realizar para efecto de después hacer reclutamiento ya bajo esos criterios, y vamos a estar seguros que la gente que nos llegue va a poder realizar sus funciones después de un diplomado. Por lo menos un diplomado de 160 horas, Dios mío, que conozca la legislación estatal, la victimal y conozca exactamente cuál es el escenario en el que él va a poder realizar su trabajo para que estemos seguros de que va a estar haciendo su trabajo. Asesores de víctimas, la única procuraduría que lo tiene en el país realmente es la del Distrito Federal, que ya tiene sus asesores de víctimas, victimales, lleva la cabeza del tema en el país siempre, no sé por qué, ¿verdad? Pero muy bien. Y entonces vamos a aprender también de esas prácticas exitosas. Yo el otro día platicaba con unas asesoras jurídicas de víctimas y es increíble la función. Lo que decía el doctor, son gestoras. No le vas a decir, ve y saca el acta de defunción. No, van y la hacen, van y la tramitan, porque son muchas más de las cosas. En la Asociación de Lucha contra el Terrorismo en España, me gustó muchísimo, que son las asesoras jurídicas, que incluso la ley dice que ellas pueden representar a las víctimas. Hicieron un glosario de trámites, tramitología, como el acta de función, como el acta de pérdida, o sea, todo lo que tienen que hacer las víctimas viene en los prontuarios para que los impriman, porque en las condiciones emocionales tú le dices, oye, vas y haces, no hace nada. Tienes que darle y hacerle los trámites. Entonces, es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Así es, sí, doctor. Déjame agregar una cosa en esto del perfil, que a lo mejor es algo mucho más fino, mucho más sofisticado, pero una de las características típicas, y lo he visto también con menores, es la especialidad real en derecho victimal. Lo que estamos intentando hacer, y la doctora va a avanzar, es una victimodogmática, pero no la victimodogmática que están haciendo los alemanes, que están construyendo una victimodogmática dentro del derecho penal. Y eso no vale, llegas forzosamente a conclusiones diferentes, ¿eh? Por ejemplo, un simple ejemplo, a la hora que llegas en el indubio pro reo y el indubio pro víctima, te acabaste. Porque si interpretas el indubio pro víctima dentro de la dogmática penal, no existe. Pero claro que no existe, te tienes que ir al otro lado. Entonces hay que construir toda una victimodogmática dentro del derecho victimal, o sea que no solamente es un buen gestor, sino además tiene que ser un técnico en todo esto nuevo del derecho. Por eso no podemos traer a cualquier gente, en toda esta nueva rama del derecho que tiene que ser interpretada bajo una victimodogmática específica, o sea que no está fácil, ¿eh? Me gustaría agregar algo. Escucho ambas posturas y fíjense que de ahí parece ver un pendiente de la normatividad, un pendiente. Y es que, por ejemplo, un juez está facultado para decirle al abogado del inculpado, señor abogado, yo sé que usted tiene título, yo sé que usted tiene cédula, yo sé que usted es un gran maestro del derecho, pero no sabe litigar este sistema y entonces no puede usted estar. Pero no puedo hacerlo con el representante o el asesor jurídico de la víctima porque no tengo esa facultad y entonces me van a decir, te estás extralimitando. Y entonces me van a afincar el error judicial, y entonces me van a suspender, y entonces me van a procesar, y entonces no vengo al tercer congreso. Pues sí. Entonces ahí creo que hay un pendiente de la normatividad que tiene que, en este equilibrio de garantista, permitirle al juzgador decir, ¿sabes qué? Yo sé que eres un abogado, yo sé que tienes cédula, pero no tienes temas, porque si se trata de un asunto patrimonial, y lo único que está en disputa es la cantidad del pago, la reparación del daño, adelante, con que tenga conocimientos técnicos de derecho suficiente. Pero si se trata de un delito que atenta con la seguridad sexual de una menor o de un menor,
realmente sí el perfil tiene que ser, me recuerda mucho el perfil un poquito como el del mediador, ¿verdad? Estas técnicas de comunicación, de empatía, de inteligencia emocional, pareciera ser por ahí también la idea. Así debe ser. ¿Otra pregunta más? Muy bien. Buenas tardes. Una pregunta de proyecto perspectivo a la doctora Lima y al doctor Rodríguez, que aquí tengo su hermoso libro. Nosotros como pobladores, mi nombre es Marita Muñoz, soy médico psicoterapeuta y soy abogada. He visto las cárceles llenas de muchos procesos viciados, de personas sin dinero, de acusados que son víctimas. Y mi pregunta como gobernada es la siguiente: ¿ustedes consideran, con su experiencia, todos los obstáculos que se han presentado actuales en el juicios orales, consideran que es una arma para vaciar las cárceles de personas que son víctimas de situaciones con un mal proceso viciado desde hace, como dice el doctor Rodríguez, de hace miles de años, de nuestro sistema español que nos dejaron la conquista en México, ¿no? Entonces mi pregunta será, esto es una posibilidad, es una esperanza para todos nosotros que los juicios orales vengan a hacer eso, ¿no? Agilizar. Pero lo que yo estoy viendo aquí en Chiapas con mis colegas abogados es que realmente muchos abogados le tienen pánico al juicio oral le tienen pánico a los jueces y quisieran que esto se cayera. A ver, ¿qué cara tiene? Claro, A ver, claro. mire, es una pregunta muy importante porque no es cierto que vamos a vaciar las cárceles con los juicios orales. El procedimiento puede ser más rápido, vamos a quizás a bajar jueces presos sin condena. No, necesitamos una gran reforma penitenciaria. La ley de ejecución de sanciones, la gente dice, la ley penitenciaria, no, ley de ejecución de sanciones, necesitamos tener imaginación. Hace 20 años yo le dije a la subsecretaria, vamos a quitar la pena de prisión como unidad de medida y vamos a dejar trabajo en favor de la comunidad. ¿Y qué va a pasar? Me dijo, nada. Se la quitamos a 20 tipos penales y no pasó nada. Lo que pasa es que el órgano ejecutor de sanciones tiene que ser capaz de hacer la instrumentación de esas nuevas penas que vamos a establecer. Vamos a poner trabajo en favor a la comunidad y vamos a establecerlo bien, con reglas, y vamos a decir quién puede ejecutarla, no que lleguen y firmen porque pues, no hay trabajo en favor de la comunidad. Y si lo logramos, hay que quitar a la pena de prisión en delitos no graves. Hay que quitarla, que no haya la opción, porque si la hay, el juez dice, prisión no puede ser sustitutiva, tiene que ser pena principal el trabajo a favor a la comunidad. Y vamos a hacer penas principales que no sean de prisión, si no queremos que se aplique. Y dejamos la prisión para los delitos graves. Entonces el juez dice, tengo trabajo en favor a la comunidad o trabajo en favor a la comunidad. Y puedo tener un sustitutivo que podríamos poner diferente y las vamos a vaciar, así sí, pero no vamos a hacerlo con un nuevo procedimiento penal. Entonces nos falta, y alguien lo acaba de decir en alguna conferencia, para el cierre del gran reforma necesitamos entrar a lo penitenciario, lo hemos dejado abandonado. Y si no entramos, el juez de ejecución es extraordinario, pero él no puede cambiar mínimos y máximos, ni puede cambiar las penas. Decir, no, en lugar de prisión voy a poner no. ¿Qué establecen los códigos en la parte general? Ahora, el presidente acaba de anunciar su gran ley general penal. Es posible que en esa gran ley general penal establezca la diferencia de mínimos y máximos, y ojalá que establezca todo un nuevo sistema de penas que no sean prisión como unidad de medida. Si seguimos con la pena de prisión, el mal necesario de este siglo y del pasado, inserta en mínimos y máximos, seguimos igual, exactamente igual. Sí, así es. Sí, doctor, adelante. Sí, aquí hay dos puntos clave. Uno, que no se ha trabajado mucho, como que todos lo entendemos o está sobreentendido. No. ¿Cuáles son los límites de esta reforma? Porque así como se presenta y como se vende, parece que va a solucionar todo. No es cierto. Ni va a bajar la criminalidad, no es cierto. Ni va a bajar la población penitenciaria, ni va a dejar de empatar la selección mexicana. No, esto es para otra cosa por completo. Y hay que centrarse para qué es, efectivamente, presos sin condena por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, acotar cuáles son los límites
¿Y para qué es esto? No es un panacea que sirva para todo. Y segundo, completamente de acuerdo, pero el agujero que debemos estar muy conscientes es que el problema no es la prisión y el sistema penitenciario, el problema es la legislación, y aquí nos dolió mucho a los criminólogos, a ver si no tengo tiempo de explicar, nada más se los menciono, el artículo 51-52 del Código Federal, que después van a pasar al 71-72 del Código del DF, etcétera, etcétera, en que quitaron todo el concepto de peligrosidad que manejamos toda la vida, un concepto puramente criminológico, y en lugar de eso hicieron un invento infernal, los delitos graves, que son el sustitutivo del concepto de peligrosidad. Entonces, gracias a todo este errorcillo de los delitos graves, tenemos 250,000 gentes en prisión. ¿Sí? Entonces, cuidado que no podemos entrar nada más en que hay que reformar el sistema. No, hay que reformar todo el sistema, ¿no? Desde la legislación, etcétera, 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 abajo, para poder limpiar esto. Claro que sí. Perfecto, pues vamos a darles un gran aplauso hoy. Nos acompañaron aquí el doctor Luis Rodríguez Manzanera y la doctora María de la Malvido. Muchísimas gracias, como siempre. Esta es su casa, los queremos mucho, especialmente pues en la Universidad INFA, pero también aquí en el estado de Chiapas. Deseamos siempre que regresen, que estén aquí presentes, que nos sigan, ¿verdad? Pues enriquecedor y ayudándonos, apoyándonos en esta reforma y en la necesidad enorme que se tiene, ¿no? De cambiar ahí muchas cosas. Bien, pues vamos entonces a la segunda parte de este programa especial, la importancia de la criminología en los juicios orales, con ahora, bueno, pues el doctor Olea y nuestra queridísima maestra Belén Bolaños, de ejecución. Vamos a fuerte, regresamos. Gracias, buenas tardes. Esto es Síntesis de la Criminología. Gracias. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad INFA Chiapas. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas.